Bien, voy a compartirles pantalla para que veamos lo que tenemos que ir haciendo. Ahí está ya. Bien, vamos a ver. Cuando nosotros estamos trabajando dentro de un entorno de cualquier tipo de aplicación, vamos a estar trabajando con lo que son los formularios web. ¿Y qué es un formulario web? Vamos a poner formularios. Bien, ¿qué son los formularios? Los formularios, dentro de ya sean web o en general, son elementos que nos permiten introducir información, ¿sí? Entonces, un formulario, ¿sí? Entonces, tengo captura de información y vamos a tener también tratamiento de la información. Para llevar a cabo la captura de la información, nosotros vamos a trabajar con nuestros formularios utilizando lo que ya sabemos sobre PH, sobre HTML. Entonces aquí vamos a utilizar lo que son etiquetas HTML. Para utilizar lo que va a ser la parte del tratamiento de información, se utiliza algún programa que generalmente utiliza algún lenguaje de programación, como puede ser, por ejemplo, PHP. Entonces, el tratamiento de la información todavía no lo vamos a utilizar. Nos vamos a quedar nosotros únicamente en lo que es la captura de la información. Es decir, esta parte de aquí de HTML. Tratamiento de información, todavía no lo vamos a ver. Y eso ya se ve en cursos un poco más avanzados. ¿Sale? Pero por lo pronto vamos a ver cómo diseñar esta captura de información en la parte de diseñar nuestros formularios. Entonces vamos a ver cómo los elementos que conforman la captura de la creación de nuestros formularios. Bien, para crear un formulario vamos a utilizar básicamente tres etiquetas. Para poder crear un formulario vamos a utilizar una etiqueta form, vamos a utilizar también una etiqueta input y llegaríamos a utilizar una etiqueta, por ejemplo, select. Son las tres básicas, perdón, son las tres etiquetas básicas que podemos llegar a utilizar: form, input y select. Una etiqueta form la vamos a utilizar principalmente para crear un contenedor, para crear un espacio contenedor de formulario, ¿sí? Para eso vamos a utilizar la etiqueta form. Vamos a crear un contenedor y vamos a indicar dónde empieza y dónde termina mi formulario, ¿sí? Entonces aquí vamos a indicar dónde empieza y dónde termina mi formulario. Después tenemos la etiqueta input. Por medio de la etiqueta input, nosotros podemos crear espacios para que el usuario pueda introducir datos, ¿sale? Por ejemplo, cuadros de texto, por ejemplo, casillas de verificación, eh, no sé, botones de opción, eh, espacios para poner números, espacios para poner fechas. Todo eso lo vamos a hacer a través de la etiqueta input. Mientras que con la etiqueta select, nosotros vamos a poder crear listas desplegables. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en Word y queremos utilizar un determinado tipo de letra,
podemos desplegar una lista donde nos aparecen todos los tipos de letra. Los recorremos y elegimos el tipo de letra o la fuente que más queremos. Eso lo podemos hacer con la etiqueta select. Bien, entonces, así estos son los 3 elementos básicos que utilizamos para crear un formulario. Tenemos el formulario, la etiqueta form, la etiqueta input y la etiqueta select. Estos 3 elementos van a utilizar diferentes atributos. Estos 3 etiquetas que tenemos aquí las vamos a tener que utilizar con diferentes atributos para poder indicar el tipo de información que vamos a querer manejar. Vamos a empezar con form. ¿Cómo vamos a utilizar la etiqueta form? Para utilizar la etiqueta form, entonces ya vimos que voy a poner form, donde empieza, y acá voy a poner la etiqueta form, pero este es de cierre, entonces voy a poner así, de esta manera. Observen cómo lo estamos poniendo. Estoy poniendo dónde inicia y dónde termina mi formulario. Todo lo que yo ponga aquí en medio, todo lo que yo ponga entre estas dos etiquetas de inicio y de cierre, estaremos trabajando o estaremos indicando que esa es mi etiqueta form. Todo lo que es mi formulario, ¿sí? Si yo quiero pedir aquí el nombre de una persona, lo voy a poner aquí adentro. Si quiero pedir la edad, dirección, teléfono, etcétera, etcétera, todos estos elementos los voy a poner dentro de estas dos etiquetas. Etiqueta form de inicio e etiqueta form de cierre. Pero la etiqueta form tiene algunos atributos que nos van a permitir indicar el comportamiento de este formulario. Entonces, los atributos que puede utilizar la etiqueta form es, en primer lugar, name. Name nos va a indicar el nombre de nuestro formulario, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner name y un determinado nombre. Vean que lo estoy poniendo dentro de los símbolos de menor que y mayor que. Ahí es donde ubicamos siempre los atributos. Entonces mi primer atributo va a ser el atributo name. Luego voy a poder poner también el atributo ID. ID me permite poner identificar. Recuerden que identificar nuestro elemento HTML con un identificador único. Es muy parecido a name, pero lo utilizamos básicamente para lo que es CSS o JavaScript. Entonces en ID voy a poner su identificador. ¿Qué otro elemento voy a poder utilizar? Voy a utilizar uno que se va a llamar action. Y este elemento action me va a permitir indicar el archivo que yo quiero que se ejecute una vez que termine de capturar información. Y finalmente vamos a tener el atributo method. Y el atributo method me va a permitir indicar si va a ser por medio de un get o por medio de un post. El método me indica la manera en la que se va a enviar la información hacia el servidor. Recuerden que los formularios, como pusimos en nuestra descripción, los formularios me van a permitir enviar la información a un servidor. Capturan la información y se envía esa información al servidor para ser tratada. El método es la manera en la que se va a enviar esa información. Bien, entonces tenemos el form con todos sus atributos. Esos son algunos de los atributos que podemos utilizar: name, ID, action y method. Cierro mi etiqueta form y todo lo que yo ponga dentro de estas dos etiquetas es lo que forma parte de mi formulario. ¿Sí? ¿Alguien que tenga dudas hasta este punto? Bien, entonces vamos a comenzar a trabajar con nuestro formulario. Entonces voy a abrir
mi Visual Studio Code. Teníamos aquí trabajando lo que era la clase anterior que trabajamos con tablas. Entonces voy a crear aquí un nuevo archivo que le voy a poner formularios.html. Voy a cerrar este de las tablas. Y aquí voy a crear la estructura de mi página web. Le cambiamos el lenguaje que sea en español. Y en el título le voy a poner formularios. Ahí está. Bien, de acuerdo a lo que acabamos de ver, para crear un formulario debo de utilizar la etiqueta form. Pues aquí está mi etiqueta form. Observen que se crea automáticamente la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Dijimos que lo que pusiéramos dentro de esta etiqueta iba a ser el contenido de mi formulario. Bien, en el action, como todavía no voy a utilizar ningún archivo, porque todavía no sé cómo crear los archivos que procesen la información, en el action simplemente voy a poner un símbolo de gatito, un gatito para indicar que todavía no tengo nada que mostrar o nada que tratar. Después dijimos que íbamos a utilizar también el atributo method. Entonces le puedo poner aquí method. Y en method puedo poner dos tipos de métodos, principalmente método get y método post. Vamos a poner ahorita el método get para que veamos qué es lo que sucede. Y entonces tengo form action, método get. Le voy a dar, por ejemplo, un nombre a mi formulario. Le voy a decir que quiero que se llame, no sé, formulario Formulario 1, así simplemente. Ahí está. Como ahorita no voy a trabajar con JavaScript, pues no le voy a poner ningún ID. Solamente le voy a dejar el action, el method y el name. ¿Sí? Entonces, dentro de estos dos forms, dentro del form de apertura y dentro del form de cierre, es donde voy a poner mis diferentes características que van a conformar mi formulario. Bien, voy a grabar hasta aquí. Todavía no me va a mostrar nada, así es que no lo ejecuto. Y vamos a continuar con nuestra parte teórica. Bien, entonces ya tengo aquí una parte del MinForm. El siguiente elemento que podemos utilizar, vean que tenemos el form, el siguiente elemento es el input. Entonces vamos a ver cómo creamos espacios para que el usuario pueda introducir información. Para crear estos espacios voy a utilizar entonces la etiqueta input. Así lo voy a utilizar. La etiqueta input no tiene apertura y cierre, es una etiqueta única. Entonces únicamente vamos a poner así, input. Esta etiqueta input, entonces quedamos que nos va a permitir crear espacios para introducir información. ¿Qué tipo de espacios podemos crear para introducir esta información? El primero que vamos a ver son los cuadros de texto. Vamos a poder crear cuadros de texto. Entonces, para hacer eso, tenemos que tener diferentes atributos. El primer atributo que vamos a manejar dentro de nuestros cuadros de texto, dentro de nuestras etiquetas input, el primer atributo es el atributo type. Este atributo type nos va a permitir ingresar el tipo de datos que queremos ingresar. Por ejemplo, si yo tengo el tipo text, me va a permitir ingresar textos. ¿Sí? Entonces, input, type, y el tipo va a ser text. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo quedaría un ejemplo. Puedo utilizar, por ejemplo, input, type,
text. Le estoy indicando que voy a crear un espacio para introducir información que va a ser de tipo texto. De esta manera. Vamos a ver si es cierto. Entonces me vengo aquí a mi formulario y le voy a decir que voy a crear mi primer cuadro, que va a ser un input de tipo texto. Ahí está. Ahora sí, puedo grabar y vamos a visualizar en el navegador qué es lo que tenemos creado hasta este momento. Entonces voy a abrir mi carpeta donde estoy guardando la información, que está en el escritorio. No sé dónde esté. Debe de estar aquí en cuarto. Entonces me parece que estaba aquí en HTML y aquí está formularios. Entonces lo abro. Y si todo está correcto, me debe demostrar únicamente esta cajita donde yo puedo ya empezar a meter información. Vean, ya puedo meter información en este lugar. ¿Sí? Ya puedo meter el texto que yo necesite dentro de esa pequeña casillita. Entonces funcionó correctamente nuestro cuadro de tipo texto, que está aquí, input. Recuerden que input me permitió crear espacios para introducir información. Lo creé de tipo texto y por eso es que ya puedo ingresar información. Bien, este cuadro que acabo de crear, que es de tipo texto, puede tener todavía más otro tipo de atributos. El input, por ejemplo, puedo decirle que quiero que únicamente se puedan ingresar un determinado número de caracteres. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, una propiedad que se llama, vamos a poner aquí, max length. El atributo max length, ahí está. El atributo max length me está indicando el número de caracteres que podrán ingresar. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo el input type text y le digo max length igual a 5, significa que únicamente podrán ingresar 5 caracteres. El número máximo de caracteres que podrían ingresar sería 5. Vamos a verificar. Entonces aquí en mi trabajo que estoy realizando en Visual Studio Code, le puedo poner aquí input type text, max length, y le voy a decir, por ejemplo, 5. Entonces únicamente lo estoy indicando aquí que el número de caracteres máximos que voy a poder ingresar serán 5. Grabo, actualizo mi navegador y veamos si es cierto que nada más puedo meter 5 caracteres. Ahí está, miren. Ahorita por más que estoy presionando cualquier otra tecla, ya no me permite ingresar información. Solamente me permitió ingresar 1, 2, 3, 4, 5 caracteres como máximo. Y esto es muy útil cuando estamos, por ejemplo, utilizando un formulario donde puedo pedir, por ejemplo, el código postal, y sabemos que los códigos postales son únicamente de 5 caracteres. Quiero pedir, por ejemplo, un teléfono, y sabemos que los teléfonos son únicamente de 10 dígitos. Entonces, para eso me está sirviendo esta propiedad de max length. Bien, también puedo utilizar algunos otros atributos, como es, por ejemplo, el atributo, vamos a regresarnos para acá arriba. Vamos a utilizar, por ejemplo, el atributo placeholder. El atributo placeholder me va a permitir ingresar un texto dentro del cuadro, pero es un texto
que va a ser sustituido, ¿sí? Es un texto que será sustituido. Únicamente se va a mostrar cuando mi cuadro de texto, cuando mi cuadro esté vacío. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ponerle, por ejemplo, 25 y le vamos a poner un placeholder y entre comillas algún texto que queramos mostrar. De esta forma. Aquí vamos a quitarle este 25 y vamos a ponerle nada más el gatito. Entonces, input type text, el max length. Aquí me faltó la G. Y el placeholder. ¿Sí? Entonces, veamos cómo se ve o cómo funciona dentro de mi formulario. Voy a ponerle max length 25. Y voy a ponerle acá su placeholder. Y el placeholder que vamos a utilizar va a ser ingresa tu nombre. Y vamos a ponerle unos puntos suspensivos para que se... El texto que estoy poniendo aquí entre comillas en el placeholder es el texto que yo quiero que se visualice dentro de mi cuadro de texto o dentro de mi cuadro en general. ¿Sí? Puede ser cualquier texto, no necesariamente tiene que ser ingresa tu nombre con los 3 puntitos. Ustedes pueden utilizar el texto que deseen. Entonces estoy grabando aquí mi archivo, me vengo a Visual Studio Code, a mi navegador, actualizo y vean cómo ya me está apareciendo ese texto, ingresa tu nombre. ¿Sí? Este texto que está apareciendo aquí, en el momento en que yo me sitúe dentro de mi cuadro y comience a escribir, observen cómo se desaparece. ¿Sí? Nuevamente, si borro todo esto de aquí y está vacío, vuelve a aparecer ese texto. Es decir, ese texto únicamente es un texto de ayuda que me va a estar apareciendo cuando mi caja se encuentre vacía. Bien, vamos a continuar. Otro atributo que podemos estar utilizando dentro de mi etiqueta input va a ser, por ejemplo, el atributo size. El atributo size me permite indicar, siempre estos van a estar entre comillas, me permite indicar un número, que este número es el tamaño de mi cuadro, de mi caja. ¿Sí? Entonces también lo puedo utilizar dentro de mi etiqueta input. Vamos a ver cómo se ve o cómo funciona. Dentro de este cuadro, por ejemplo, ya vi que puedo utilizar también el size. Entonces le voy a poner que quiero que tenga un tamaño, por ejemplo, de 25. No hay que confundir este size con el max length. El size es el tamaño que va a tener mi caja, ¿sí? Y el max length es el número de caracteres que puedo llegar a introducir, ¿sí? Entonces puedo tener aquí irme en navegador, actualizo y vean el tamaño que le estamos modificando a este cuadro de texto, ¿sale? Puedo ponerle, por ejemplo, 25, puedo ponerle 5, por ejemplo. Y observen que a pesar de que yo le estoy poniendo 5, tengo aquí un pequeño espacio nada más. Eso no significa que nada más puedo meter 5 caracteres. Yo puedo aquí meter, yo le di un tamaño de 25, que son los caracteres que puedo estar ingresando. Hasta que llega al 25 ya se termina. Entonces, este size es el tamaño que va a tener mi cuadrito de texto. Mientras que el max length es el número máximo de caracteres que podemos ingresar. ¿Sí? También podemos utilizar aquí dentro del input otro atributo que va a ser el ID. Que recuerden que el ID me sirve para identificar mi etiqueta. Y algo muy recomendable utilizar en todos los controles de formulario es el atributo name. Siempre hay que ponerle un nombre y generalmente un identificador
a mis controles. Entonces aquí tengo el ID, tengo el name. Podemos tener aquí muchísimos más atributos, pero estos son los básicos. Type, max length, placeholder, size, ID y nombre. ¿Sí? Bien, entonces vamos a terminar de crear mi cuadro de texto que tengo aquí. Input type de tipo texto, ingresa tu nombre. Le voy a decir que quiero que tenga un nombre. Y le voy a decir que este cuadro se va a llamar nombre. Y también vamos a agregarle su ID para no confundir y estar utilizando diferentes valores. Pues también le voy a decir que quiero que su ID se llame nombre. Bien. Ahora, así como acabo de crear este, voy a crear otro más, por ejemplo, para los apellidos. Entonces, voy a copiar esto para no tener que estar escribiendo tanto y lo pego aquí abajo. Input type sigue siendo de tipo texto. En el max length, como son apellidos, le voy a poner, por ejemplo, 50. Y aquí le vamos a decir que ingresa tus apellidos. Ingresa tus apellidos. El tamaño también lo voy a modificar. Le voy a poner, por ejemplo, 40. El nombre ahora va a ser apellidos. Y el ID, pues también lo vamos a cambiar por apellidos. Entonces grabo. Y vamos a ver cómo se ve. Ahí tenemos, miren, ingresa tu nombre, ingresa tus apellidos. El de los apellidos está más grande que el del nombre porque se supone que aquí tenemos que meter más información. Y va quedando bien nuestro formulario. Entonces, de esta manera es como podemos crear nuestros formularios utilizando cuadros de texto, ¿sí? Única y exclusivamente utilizando cuadros de texto. Estoy creando mi formulario 1, que tiene dos controles o dos etiquetas de formulario. Las dos etiquetas son de tipo texto. Estamos manejando los diferentes atributos que podemos utilizar: max length, placeholder, size, name e ID. Y estamos creando para que se visualicen en este caso estos dos controles: nombre y apellidos. Bien, voy a querer que ustedes terminen ahorita esta parte. Ya vimos cómo crearlos para agregar nombre y apellidos. Quiero que me lo creen para que me permita. Vamos a crear aquí uno nuevo. Me van a crear uno ustedes ahorita que me permita ingresar la siguiente información. Quiero que permita ingresar el nombre, los apellidos, no sé qué será bueno, por ejemplo, correo electrónico, que ahorita lo vamos a cambiar, pero vamos a poner correo electrónico, teléfono, dirección, pero en la dirección, vamos a poner así, dirección, pero la dirección quiero que me la desglosen, es decir, que tenga calle y número, después otro elemento que sea la colonia, municipio, estado y país. Entonces, nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, dirección, fecha de nacimiento, y vamos a poner un último que sea escolaridad. ¿Sí? Entonces, esta información, quiero que me creen un formulario que me solicite esta información. Hasta ahorita hemos trabajado con puros cuadros de texto. Entonces, lo que van a hacer es pedir esta información con cuadros de texto. ¿Sale?
¿Alguien que tenga dudas? ¿Dudas, jóvenes? Bien, si no hay dudas, entonces a trabajar. Ahí está lo que tienen que hacer. Formularios HTML, me van a crear el formulario que tenga nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, dirección, colonia, municipio, país y estado. A ver aquí. Gracias, chava. Dale, muchachos, pues a trabajar. Ahorita continuamos. Vamos a darles un tiempito en lo que lo realizan. Les recuerdo que las personas que no estén utilizando computadora ahorita, lo tienen que realizar en la computadora también, pero por lo menos lo tienen que estar realizando en su cuaderno, ¿eh? Ahorita si ahorita que se los revise, si no lo tienen en la computadora, por lo menos lo deben de tener realizado en su cuaderno. Bien, muchachos, vamos a continuar. Ahorita les reviso sus actividades. Ya recuerden que tiene que estar la actividad ya sea en el cuaderno o en la computadora. Bien, déjenme compartir. No. Perdón. Bien. Entonces estábamos viendo nuestro primer tipo, que fue el tipo de text, que teníamos los atributos masle, placeholder, size, id, name. Y aquí vamos a dejar un pequeño espacio para que no se vea todo amontonado. Ahí está. Bien, tenemos el siguiente tipo que podemos utilizar. Va a ser el tipo radio. Este tipo radio me va a permitir crear controles en los cuales voy a poder elegir una de varias opciones. Por ejemplo, cuando estamos en un formulario en el que nos pide, por ejemplo, nuestro sexo, solamente podemos elegir dos opciones, ¿no? O masculino o femenino. ¿Sí? Bueno, otras también. Cuando nos pide, por ejemplo, nuestro estado civil, solamente podemos elegir ya sea casado, soltero, viudo, divorciado, unión libre. ¿Sí? Solamente podemos elegir una de varias opciones. ¿Vale? Si estamos, por ejemplo, para un formulario de una escuela, nos van a preguntar en qué turno te quieres inscribir, por ejemplo, matutino, vespertino, nocturno. Nuevamente, solamente podemos ingresar una de estas opciones. Entonces, este tipo radio va a manejar las mismas propiedades que tenemos aquí, ¿sí? Pero además vamos a agregar otra propiedad, que va a ser la propiedad value, o este atributo value. El atributo value me va a permitir indicar un determinado valor, el valor que va a quedar almacenado cuando alguien elija alguna de estas opciones, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona este tipo radio. Entonces voy a venir aquí a mi Visual Studio Code y voy a crear aquí ahora otro input. Aquí está. Pero ahora no va a ser de tipo texto, ahora es de tipo radio. Estos valores de tipo radio, ¿sí? Vamos a ponerle aquí su nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, opciones. ¿Sí? Si estoy creando para que sean del sexo, por ejemplo, el nombre podría ser sexo, el nombre podría ser turno, el nombre podría ser edo civil, etc. Recuerden que en el nombre no puede tener espacios en blanco. Después le voy a poner su ID. El ID generalmente le voy a decir ahorita aquí, por ejemplo, OPC1.
y le voy a poner un value, el cual el value va a indicar el valor que va a quedar almacenado cuando seleccionen esta opción. Y le voy a decir, por ejemplo, que el value va a ser opción 1. Este sí puede tener espacios, ¿sale? Entonces estoy creando mi input de tipo radio, le estoy diciendo que va a tener el nombre opciones, le estamos dando un ID que va a ser la opción 1 y el valor en cuando lo seleccionen también va a ser opción 1. Vamos a ver cómo se ve. Grabo y voy a actualizar mi navegador y vean cómo me está apareciendo ya aquí este pequeño cuadrito, este círculo, el cual me sirve para, quedamos que era para seleccionarlo. Cuando yo lo seleccione, cuando le dé clic aquí, el valor que va a quedar almacenado, el valor que se enviaría al servidor, perdón, sería el que pusimos en el atributo value, que en este caso era opción 1. Vamos a agregar más opciones. Entonces vuelvo a copiar esta parte que tengo aquí, la pego, input type de tipo radio. Cuando yo creo un conjunto de opciones de radios, por ejemplo, de tipos radios, el nombre tiene que ser el mismo. El ID sí puede cambiar, por ejemplo, opción 2, y aquí le voy a decir que esta va a ser la opción 2. Vuelvo a pegar. Sigue siendo dentro de mi mismo cuadro, dentro de mi mismo bloque de opciones. Entonces le dejo el mismo nombre, opción 3 y opción 3. Vamos a ver cómo se ve esta parte de mi formulario. Grabo, actualizo de este lado y vean que ya tengo estos tres botones. 1, 2, esta es la opción 1, opción 2 y opción 3. Como los agrupé poniéndoles el mismo nombre, significa que solamente puedo seleccionar uno de estos tres. Miren, aquí tengo seleccionado este. Si ahora selecciono este de acá, se le quita la opción. Si selecciono este, observen cómo nada más puedo tener seleccionado uno de los tres. Eso lo conseguimos gracias a que los tres tienen el mismo nombre. Ahora, aquí hay algo que no me gusta. Observen que ya tenemos nuestros botones, pero no tenemos nada que permita identificar de qué se trata cada uno de estos radios, cada uno de estos controles. Entonces, hay dos maneras de hacerlo, dos maneras de indicarle un texto, ya sea al principio o al final, que indiquen qué es lo que está mostrando o qué es lo que se va a seleccionar. Por ejemplo, aquí enfrente yo le puedo poner opción 1, después le puedo decir opción 2. Vean que únicamente estoy escribiendo el puro texto. Y opción 3. Si grabo y actualizo, ahí está, creo que ya se ve mucho mejor, ¿no? Ya se entiende más que opción 1 es este, opción 2 es esta parte de acá y opción 3 es este de aquí. Vean que si yo le doy clic aquí donde dice opción 1, no pasa nada. Opción 2 tampoco, opción 3. Tengo que darle forzosamente al circulito que tenemos aquí. Esto presenta un gran problema, principalmente cuando estamos creando formularios muy complejos que van a tener mucha información y que tenemos que darle la posibilidad al usuario de que no necesariamente tenga que atinarle al círculo, sino con que le den clic aquí en opción 3 debe de quedar seleccionado esto. Y eso lo vamos a solucionar muy fácil. Vamos a utilizar, en lugar de ponerlo así como opción 1, vamos a utilizar una nueva etiqueta que se llama label. Entonces voy a borrar todo esto y aquí voy a ponerle la etiqueta label. La etiqueta label va a hacer referencia a un elemento de un formulario basado en el ID. Entonces, por ejemplo, etiqueta para, si voy a poner la primera que va a ser para esta opción 1, entonces etiqueta para OPC 1. Vean que este OPC es el que tengo aquí en el ID, ¿sí? Y el valor que quiero que tenga lo voy a poner dentro del label. Entonces le voy a decir aquí opción 1. Vamos al siguiente, otra vez label 4. Ahora quiero que sea para la opción 2. Entonces OPC 2
Y la etiqueta que quiero que muestre es opción 2. Y finalmente, para el tercero, voy a poner otra vez label. Label for es OPC3. Vean que estoy utilizando el elemento que tiene aquí en el ID. ¿Sale? Y el texto que quiero que muestre es opción 3. Si grabo y actualizo mi navegador, vean que parece muy similar a lo que teníamos anteriormente. Opción 1, opción 2 y opción 3. La diferencia ahora es que si yo le doy un clic aquí donde dice opción 1, vean que también se selecciona esta opción. Le doy clic aquí en opción 3, en opción 2. Es decir, ahora ya tengo un mayor margen para poder seleccionar estas opciones. No necesariamente va a ser aquí en el circulito, sino que también puedo darle clic en el texto que está representando a esa determinada opción. ¿Sí? Para eso me está sirviendo esta etiqueta de label. ¿Sale? Entonces ya tengo aquí el label. Ya estamos viendo cómo se utiliza el radio. Cuando seleccionen la primera opción se envía este valor. Cuando seleccionen la segunda se está enviando este otro valor. Y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, entonces van a continuar ustedes con su formulario. Ya tenemos aquí nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, dirección, fecha de nacimiento, escolaridad. Le van a agregar sexo, ¿sí? Que el sexo obviamente ya tiene que ser con unos botones de opción. Y le van a agregar estado civil, ¿sí? Estas dos que tenemos aquí ya son con un diferente elemento. Las tres de arriba me las pusieron con texto. Estas dos que están aquí me las van a poner con radios. ¿Sale? ¿Dudas, jóvenes? ¿No hay dudas? Gracias, Esme. Pues entonces a trabajar, muchachos. Tenemos que agregarla entonces. A ver, déjenme apuntárselos aquí, ya no se los puse. Tienen que agregar ahorita lo que va a ser el sexo y estado civil. ¿Sale? Gracias, Ochil. Bien, entonces a trabajar, muchachos. Ahorita les reviso ahora sí toda su actividad hasta donde vamos ahorita el día de hoy. Bien, jóvenes, vamos a continuar. ¿Alguien que tenga dudas del trabajo que acaban de realizar? ¿Dudas que tengan? Bien, ahorita les voy a empezar me van a tener que empezar a mostrar lo que hicieron. ¿Sí? Los que tengan computadora me lo tendrán que mostrar compartiendo pantalla. Y los que no lo están utilizando en la computadora me tienen que mostrar el apunte donde lo estén realizando. ¿Sale? Simplemente tendrían que apuntar su cámara hacia su apunte para que me lo puedan demostrar. ¿Sale? Bien, vamos a empezar con... A ver, Karen Yasmín.
Karen. ¿Si estás o no estás, Karen? Gracias, eso significa que no estás presente en la clase, Karen. No contestas ni nada. Entonces para mí es como si no estuvieras en clase. A ver, Esmeralda. Esmeralda, ¿sí te encuentras? Gracias, Esme. Nada más compártenos pantalla, por favor, si es que tienes computadora. Bueno, que sí lo estás haciendo aquí con computadora, aquí lo veo. Nada más compártenos pantalla, por favor, Esme. Perfecto, Esme. A ver el navegador. Sexo, mujer, hombre, binario. Ah, todavía no terminas, ya vas en estado civil. Ajá, y en estado civil nos faltaría agregar nada más soltero, casado, viudo, divorciado. ¿Sale? Muy bien, Esme. Vamos con... ¿Quién más está? Xochitl. Vamos contigo, Xochitl. Gracias, Xochitl. Aquí te esperamos. Simplemente, tú también tienes la computadora, simplemente compártenos pantalla, por favor. Ajá, a ver, tenemos aquí. Pero el sexo y el estado civil, Xochitl, esos ya no son de tipo texto. Esos quedamos que los iban a poner con el tipo radio. Porque en sexo quiero que se seleccione si es masculino o femenino. Y en el estado civil quiero que seleccionen si es soltero, casado, viudo, divorciado, etcétera. Entonces hay que modificar esos inputs de tipo texto que pusiste ahí, los dos últimos. ¿Sí? Gracias, Ochil. Vamos con Brian. Brian, ¿sí te encuentras? Si no me contestan, si no me dicen nada, si no me muestran pantalla, no me mandan mensaje por chat, es como si no estuvieran presentes en la clase, ¿eh? Como el caso de Karen, que ni me contestó, no hizo nada, ni siquiera mandó mensaje por chat. Entonces, si no contestan, es como si no estuvieran presentes. A ver, Brian.
Bien, al parecer Brian tampoco está presente en la clase. Y nada más nos falta Lisbeth. Liz, ¿cómo te fue? ¿Sí estás, Liz? Sí, profe, le mando mensaje Ay, Liz, ¿a dónde me mandaste mensaje? en el chat de WhatsApp. Ya vi. Bueno, al menos contestando, ya sabemos que por lo menos sí estuviste presente y estuviste escuchando todo. ¿Sale? Bien, entonces hay que terminar esta parte. No olviden tener su apunte, su evidencia del trabajo que estuvieron realizando, es decir, sus capturas de pantalla. Y tienen media hora para desayunar en lo que empieza su próxima clase. ¿Sale? Si no hay ninguna duda, nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, chavos. Cuídense.